Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco. Estoy muy feliz de tenerte en un nuevo programa el día de hoy, en el cual vamos a culminar con nuestra lección Ganar a otros para Cristo. Esta es la tercera parte de esta lección. Si es que aún no has visto la primera y la segunda, te invito a que vayas a visualizarlo para que puedas entender de qué estamos hablando. Y es que el título de esta lección es Ganar a otros para Cristo, y el pasaje en el cual nos estamos basando es en primera a los Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. En los primeros dos capítulos estábamos viendo puntos importantes, pero el día de hoy vamos a estudiar el segundo punto que les estaba mencionando, y es que ganar a otros para Cristo requiere presentar el Evangelio a los perdidos sin ofenderlos innecesariamente. Para poder empezar, me gustaría leer nuevamente el pasaje en el cual nosotros estamos basando el estudio del día de hoy. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Como estábamos viendo, el apóstol Pablo tenía un objetivo bien claro, y él lo estaba haciendo, y toda esta lección que hemos estado estudiando nos ha estado ayudando bastante a cada uno de nosotros a tener en cuenta ciertos puntos que quizás no estábamos considerando al momento de evangelizar. Y justamente el día de hoy vamos a aprender cómo compartir el Evangelio con valentía, pero al momento de hacerlo, evitar ofensas personales innecesarias. Y es que el apóstol Pablo llevó a cabo esto al momento en el que él compartía el Evangelio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues vamos a aprender 3 puntos importantes. En primer lugar, hay una actitud que nosotros debemos adoptar, y es que somos esclavos de todo. ¿A qué te refieres, hermana Emily? Veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9 de nuestro estudio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. El apóstol Pablo nos menciona aquí que se hizo siervo de todos. La palabra siervo también se puede interpretar como la palabra esclavo. Es como un sinónimo, y es que esta palabra quizás no suena tan bien, pero el significado va mucho más allá. ¿Por qué? ¿Qué es la actitud o cuál es la actitud que toma un esclavo? Un esclavo no se ve por encima de los demás. Por lo contrario, él se siente siervo de todos, quiere servir a los demás. Además de ello, los esclavos no piensan en sí mismos, en sus propios privilegios, en lo que ellos quieren hacer, sino que siempre están a la disposición de los demás, de servir a los demás, de poner por encima todo lo que los demás necesitan. Y él al final, pensar en él al final. Qué bonito, ¿verdad? Y es que muchas veces cuando analizamos nuestra vida, quizás nosotros no estamos tomando esa actitud de esclavos. Y es que déjenme decirle, jóvenes, nosotros somos siervos del Señor, por la cual nosotros también debemos adoptar esas conductas, esos pensamientos. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Nosotros los vemos o nos vemos a nosotros mismos por encima de ellos? ¿Los vemos como el enemigo? Hay que analizar esa parte de nuestra vida. El apóstol Pablo se hizo siervo de todas las personas. Él estaba dispuesto a servir a cualquier tipo de persona, porque él sabía que estaba sirviendo al Señor Jesucristo, que estaba haciendo la voluntad del Señor Jesucristo. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos examinar esa parte de nuestra vida, y si estamos viendo a los demás por debajo de nosotros, pues déjenme decirles que estamos haciendo las cosas erróneamente. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como un siervo.
Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir a todas las personas humildemente, con amor a cada uno de ellos. ¿Y nosotros quiénes somos para juzgar a los demás? Para no compartirles el Evangelio, para mirarlos por debajo de nosotros. No somos nadie, solo somos siervos del Señor, es decir, esclavos del Señor. En segundo lugar, hay una percepción que nosotros debemos tener, y es dónde está la persona, el lugar en el que se encuentra, cuál es la cultura de esa persona. Si bien es cierto, como les comenté al inicio, no hay que malinterpretar lo que el apóstol Pablo decía. Él en ningún momento alteró el Evangelio, él lo compartió tal cual. Como les decía, a lo que se refería él era la actitud que él tomaba al momento de compartir el Evangelio. Debía ser con amor, con humildad, pensando en el bienestar de esa persona, porque sabemos que va rumbo a la condenación. Entonces eso es justamente lo que el apóstol Pablo hacía cuando compartía el Evangelio. Él tenía un mensaje que nunca cambió, pero culturalmente él consideró la perspectiva de sus oyentes. Dentro de nuestro pasaje veíamos que él le compartía el Evangelio a muchas personas, como por ejemplo a los que estaban sujetos a la ley, es decir, que se refería a los judíos. Ellos tenían prácticas religiosas, eran muy religiosos. Pero el apóstol Pablo, aún así, si veía la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien que era judío y era muy estricto en su religión, si veía esa oportunidad, él iba a participar, iba a observar las costumbres religiosas, estar ahí con esas personas con tal de compartir el Evangelio. Pero también nos menciona el pasaje que le compartía el Evangelio a las personas sin ley, y esto se refería a los gentiles, aquellas personas que no eran judíos, y es decir, que eran muchas personas. Él les compartía el Evangelio. Generalmente, como les decía, los judíos no compartían el Evangelio a los gentiles, se creían superiores, y eso era algo muy triste. Pero vemos que también nuestro Señor Jesucristo rompió esa barrera cultural y compartió el Evangelio a todas las personas por igual. Nosotros también debemos tomar esa actitud. No veamos a las demás personas, como les digo, como inferiores. No veamos esas barreras que nos dividen entre ellos. Hay que derribarlas. Pedirle ayuda a nuestro Señor para que podamos llegar a esa persona y el Señor pueda hacer el trabajo en ellos, tocar sus corazones y obrar en ellos. Abrir sus entendimientos también, porque para algunos, aunque no lo crean, es un poco complicado entender a veces la palabra de Dios, pero no hay nada imposible que el Espíritu Santo y nuestro Dios hagan en esa persona. Nuestro único objetivo es compartir el Evangelio. Lo demás es obra de nuestro Dios. Y en tercer lugar, hay un equilibrio que nosotros debemos mantener. Ser todo para todos, siendo todo para Dios. Y aquí quiero hacer énfasis porque, como les digo, esta lección es para examinar nuestra vida, cómo estamos actuando frente a las demás personas, cómo estamos cuidando nuestro testimonio. Al momento de compartir el Evangelio, pueden existir dos tipos de cristianos. Cristianos que realmente se alejan del mundo, claramente viven una vida santa, agradable al Señor, pero no tienen un impacto a nivel de compartir el Evangelio a las demás personas. Se alejan o los rechazan porque no quieren contaminarse, no quieren seguir pecando o no quieren seguir siendo tentados. Eso es un extremo ya de buscar la santidad. Recordemos que claramente lo están haciendo bien porque están buscando la santidad, obedecer a nuestro Dios, pero están descuidando una parte importante, la cual es compartir el Evangelio a las personas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cómo creen que las demás personas los perciben? ¿O cómo creen que las demás personas se sienten alrededor de esos cristianos? Podemos ser nosotros. Quizás tú, señorita, tú joven, estás tomando esa actitud. Pero hay otro extremo también de cristianos que pierden su santidad y comprometen el Evangelio. Es decir, que están tan unidos al mundo que ya ni parecen cristianos. Y las demás personas también están observándolos. Y si no ven que realmente están teniendo un buen testimonio, no van a querer acercarse a Dios. Por eso es que hay que tener un equilibrio. Ser personas que amen a Dios, amen la voluntad de Dios, obedezcan la palabra de Dios, pero también amen a las demás personas.
Amen a aquellas personas que aún no le conocen. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si quieres compartir el evangelio a tus amigos que, por ejemplo, juegan fútbol, puedes ir a un partido de fútbol, pero en ese partido tú debes comportarte como un cristiano, obedecer las reglas, no hablar como los demás, porque ustedes saben que en el juego a veces por el calor de momento sale una que otra mala palabra. Tú debes comportarte como un buen cristiano y déjame decirte que Dios va a obrar. Tú puedes usar cualquier circunstancia, como les digo ahí, tú puedes ir a jugar, pero puedes usar esa situación para compartir el evangelio a tus compañeros. Ahí está la diferencia, en que tú vas a ir a compartir el evangelio usando una situación cotidiana, pero vas a cuidar tu testimonio, vas a cuidar tu santidad. Y es que nuestro Señor Jesucristo hacía eso. ¿Cómo era conocido nuestro Señor Jesucristo? Como el que se juntaba con los pecadores. Le decían el amigo de los pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre cuidó su santidad. Y es que nadie podía decirle nada. Ni incluso los líderes religiosos podían decirle, ay, mira, Jesús está tomando las conductas de los pecadores. No, Jesús estaba con ellos, les amaba, porque los veía como ovejas sin pastor, descarriados. Los amaba y les compartía el evangelio, pero Él se cuidaba, Él cuidaba su santidad frente a las demás personas. Y esa es la actitud que debemos tomar, jóvenes. Debemos ser jóvenes ejemplares, siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Y van a ver que el Señor les va a bendecir grandemente. Ante las demás personas van a ser bien vistos. Cuiden su testimonio, jóvenes, y no olviden siempre compartir el evangelio. Esta lección ha sido de gran ayuda para mi vida y espero que realmente haya sido de gran bendición para la tuya. Ganar a otros para Cristo, esa debe ser nuestra meta, así como el apóstol Pablo era su objetivo principal. Entonces nosotros también debemos tener nuestros objetivos claros. Compartir el evangelio a las demás personas, pero también debemos tener las conductas adecuadas, las conductas correctas. Compartir el evangelio de tal forma que la persona a la cual estemos compartiendo el evangelio sienta ese amor que nosotros tenemos por ellos. Pongan en práctica todos estos puntos que hemos aprendido en esta lección tan hermosa. Deseo de corazón que sigan sirviendo al Señor y sigan compartiendo el evangelio. Y nos estaremos viendo en el siguiente programa para seguir aprendiendo más de nuestro Dios. Hasta la próxima.